Hola, y bienvenidos a En Vida Channel. Hoy, nos embarcamos en un viaje que desafía los límites de lo posible, explorando historias que han moldeado nuestra percepción de la vida, la muerte y la sanación. Nos sumergiremos en el contexto histórico, cultural y espiritual de leyendas que desafían la lógica. Hoy, viajamos al México del siglo XX para conocer a Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una curandera que afirmaba canalizar una fuerza superior para realizar milagros inexplicables. Analizaremos sus orígenes, sus dones y las cirugías psíquicas que la hicieron famosa. Prepárense para descubrir la increíble historia de Pachita, una de las curanderas más enigmáticas de la historia. Para comprender el fenómeno de Pachita, debemos conocer a la mujer detrás del mito. Nacida en Chihuahua en 1900, su infancia estuvo marcada por el abandono y la adversidad, lo que forjó en ella una conexión profunda con los más desfavorecidos. Criada por un hombre de origen africano, aprendió los secretos de las hierbas y la curación tradicional, lejos de la ciencia formal. Su fama creció de boca en boca, convirtiéndose en símbolo de esperanza para quienes la medicina no podía ayudar y atrayendo a personas de todos los estratos sociales. Pachita se transformó en un puente entre el México ancestral y el moderno, cautivando a todos con el misterio de sus habilidades. Las habilidades de Pachita surgieron gradualmente, primero con remedios naturales y oraciones, ganando la confianza de su comunidad. El punto de inflexión llegó cuando, según ella, el espíritu hermanito Cuauhtémoc comenzó a manifestarse a través de su cuerpo, transformando sus métodos de curación. Empezó a realizar cirugías psíquicas con un viejo cuchillo, sorprendiendo a todos por la aparente ausencia de dolor y la rapidez de las recuperaciones. Cada curación reforzaba su convicción y la de sus seguidores, consolidando su papel como un fenómeno viviente y una alternativa radical a la medicina convencional. Ubicado en el corazón del barrio de Roma en la Ciudad de México, se alza un edificio envuelto en misterio e historias susurradas. Esta es la Casa de las Brujas, que se convirtió en el epicentro, el corazón mismo, de los rituales extraordinarios de Pachita. Fue dentro de estas paredes donde el velo entre el reino físico y espiritual pareció adelgazarse, permitiendo que ocurriera lo increíble. La atmósfera interior era una mezcla única y potente de lo sagrado y lo mundano. Era un espacio donde lo divino era invitado a lo cotidiano, donde lo extraordinario se volvía casi común. Velas parpadeantes, el humo fragante de incienso y un altar meticulosamente arreglado, todo contribuía a la presencia palpable de fe que impregnaba cada rincón de la casa. Era una fe tan fuerte que parecía que podías extender la mano y tocarla. Los pacientes, cada uno llevando sus propias cargas de enfermedad y esperanza, esperaban ansiosos, sus corazones latiendo con una mezcla de temor y anticipación, mientras Pachita, aparentemente perdida en un trance, seleccionaba cuidadosamente a quienes trataría, sus ojos escaneando la habitación, buscando a aquellos a quienes estaba destinada a ayudar. Estaba guiada, se decía, por la entidad espiritual conocida como el Hermanito, su compañero constante y guía en estas extraordinarias empresas. Con su cuchillo de monte, una herramienta simple y sin pretensiones que se convertiría en un instrumento de lo increíble, ella realizaba incisiones, rápidas y precisas, desafiando toda comprensión médica convencional. Y luego, manipulaba órganos, aparentemente sacándolos de la nada, o extrayéndolos con una velocidad y destreza imposibles. Mientras tanto, los testigos observaban asombrados, sus rostros grabados con incredulidad y asombro, luchando por conciliar lo que veían con su comprensión de la realidad. Fueron testigos de la aparente materialización de órganos sanos, órganos que parecían materializarse de la nada, apareciendo en sus manos como si fueran conjurados de otra dimensión. Al terminar, la herida, que momentos antes había sido una incisión abierta, se cerraba casi instantáneamente, sin dejar rastro de la hazaña quirúrgica que acababa de ocurrir, dejando apenas una marca, un débil testimonio del extraordinario evento que había sucedido. Los pacientes reportaban alivio inmediato, una sensación de ligereza y bienestar que los invadía, como si un gran peso les hubiera sido quitado. Y el ambiente se llenaba de asombro y gratitud. Una palpable sensación de asombro y agradecimiento llenaba la habitación, mientras aquellos que habían presenciado lo imposible luchaban por comprender lo que habían visto. Pero esto era más que solo un acto físico. Era una experiencia espiritual,
Un encuentro profundo y transformador que tocaba el alma misma. Fue una experiencia que reafirmaba la fe en lo imposible, fortaleciendo su creencia en el poder de lo invisible y el potencial de los milagros en el mundo. El cuchillo de monte de Pachita, una herramienta aparentemente sencilla, tenía un significado que iba mucho más allá de su propósito utilitario. Era más que una simple hoja, era un emblema de su profunda conexión con la tierra y el reino espiritual. Lejos de ser un instrumento quirúrgico, estéril y frío en su precisión metálica, el cuchillo de Pachita representaba un tipo diferente de curación. No se trataba de ambientes estériles o procedimientos de libros de texto. Simbolizaba la conexión con lo esencial y lo ancestral, un puente hacia la sabiduría milenaria, transmitida de generación en generación de curanderos. Era un vínculo tangible con las fuerzas espirituales que, según ella, gobernaban la salud y el bienestar. Las cirugías psíquicas desafiaban la lógica, empujando los límites de lo que se consideraba médicamente posible. Eran un testimonio del poder de la creencia y el potencial del espíritu humano para superar las limitaciones físicas. El cuchillo parecía atravesar tejidos sin resistencia, como si fuera guiado por una fuerza invisible. Los testigos a menudo describían una sensación de ligereza y facilidad, un marcado contraste con la naturaleza invasiva de la cirugía convencional. La sangre era escasa y el dolor casi inexistente, desafiando las consecuencias esperadas de tales procedimientos. Los pacientes a menudo reportaban sentir una sensación de paz y tranquilidad durante las cirugías, lo que alimentaba aún más el misterio que rodeaba los métodos de Pachita. Se decía que la atmósfera de fe inducía una especie de anestesia psíquica, creando un espacio donde la mente podía trascender las limitaciones del cuerpo. La creencia colectiva en la curación amplificaba los efectos del trabajo de Pachita. El fenómeno más desconcertante era la supuesta materialización de órganos, un espectáculo que desconcertó incluso a los profesionales médicos más experimentados. ¿De dónde venían estos órganos? ¿Cómo podían simplemente aparecer de la nada? Que aparecían en sus manos para ser trasplantados, aparentemente listos para integrarse sin problemas en el cuerpo del receptor. Esto desafiaba todo el conocimiento científico conocido sobre el trasplante de órganos y la compatibilidad. Escépticos hablaban de trucos, ilusiones diseñadas para engañar a los vulnerables y desesperados. Buscaban desacreditar los métodos de Pachita, buscando explicaciones racionales para lo aparentemente imposible. Pero muchos testigos, incluso médicos, aseguraban que no había explicación lógica para lo que veían. Se vieron obligados a enfrentar las limitaciones de su propio conocimiento y la posibilidad de fuerzas más allá de su comprensión. La fe colectiva era el verdadero motor de estos milagros, una fuerza poderosa que amplificaba las habilidades de Pachita y creaba un ambiente propicio para la curación. La creencia compartida en la posibilidad de los milagros impulsó los eventos extraordinarios que se desarrollaron. Recordándonos el poder de la mente y la creencia en la sanación, un recordatorio de que nuestros pensamientos y creencias pueden tener un impacto profundo en nuestro bienestar físico y emocional. El legado de Pachita sirve como un testimonio duradero del potencial ilimitado del espíritu humano. Y la leyenda de Pachita se construyó sobre testimonios de pacientes y testigos que afirmaban haber presenciado curaciones imposibles. Casos como el de un hombre con tumor cerebral o un joven paralítico que recuperó la movilidad alimentaron su fama. Intelectuales y artistas como Alejandro Jodorowsky quedaron impactados por la autenticidad de los rituales. Aunque faltan pruebas científicas rigurosas, la coherencia y cantidad de relatos de diferentes épocas y estratos sociales es difícil de ignorar. La atmósfera emocional y la desesperación por un milagro pudieron influir en las percepciones. Pero la pregunta persiste: ¿fue todo ilusión o hubo algo real? El misterio de Pachita desafía nuestra comprensión y nos invita a cuestionar los límites de la realidad. El científico Jacobo Grimberg Silverbaum, un nombre que resuena con misterio y audacia en los círculos de la ciencia y la espiritualidad. Su trayectoria, marcada por la búsqueda incansable de la verdad, lo llevó a explorar los límites de la conciencia y la realidad. Durante años, Grimberg dedicó su vida a estudiar a Pachita, la famosa curandera mexicana, sumergiéndose en un mundo donde lo inexplicable parecía cotidiano. Su fascinación por los fenómenos que rodeaban a esta figura enigmática lo impulsó a investigar a fondo sus métodos y resultados. Con meticulosidad científica,
documentó cada una de las operaciones realizadas por Pachita, registrando detalles que escapaban a la comprensión de la medicina convencional. Sus notas y observaciones se convirtieron en un testimonio invaluable de un fenómeno que desafiaba toda lógica. Grinberg presenció fenómenos que desafiaban las leyes de la ciencia, eventos que parecían imposibles, pero que ocurrían ante sus propios ojos. Estas experiencias lo llevaron a cuestionar los paradigmas establecidos y a buscar nuevas formas de comprender la realidad. Fruto de sus investigaciones, Grinberg desarrolló la teoría sintérgica, una propuesta audaz que buscaba unificar la física cuántica y la conciencia humana. Esta teoría revolucionaria planteaba una nueva forma de entender la relación entre el cerebro y el universo. Grinberg proponía que la realidad no es algo externo a nosotros, sino una matriz creada por el propio cerebro, una construcción subjetiva que se manifiesta a través de la interacción entre la conciencia y el campo cuántico. Según su teoría, chamanes como Pachita poseían la capacidad de modificar esta matriz, de alterar la realidad a través de su conexión con el campo unificado de la conciencia. Esta habilidad les permitía realizar curaciones inexplicables y desafiar las leyes de la física. Para Grinberg, las cirugías de Pachita no eran simples intervenciones físicas, sino eventos que ocurrían en un nivel fundamental de la realidad, en el entramado cuántico que subyace a toda manifestación material. Estas alteraciones en el campo cuántico se manifestaban luego en el cuerpo físico, produciendo cambios sorprendentes y curaciones que desafiaban la lógica médica. Su trabajo, aunque innovador y provocador, lo situó en los márgenes de la ciencia convencional, generando controversia y escepticismo entre sus colegas. Sin embargo, Grinberg se mantuvo firme en su búsqueda de la verdad, defendiendo sus ideas con pasión y convicción. A pesar de las críticas, dejó un registro invaluable del fenómeno Pachita, un legado que sigue inspirando a investigadores y curiosos de todo el mundo. Sus libros y artículos son una fuente inagotable de información y reflexión sobre los límites de la conciencia y la realidad. En 1994, un evento aún más enigmático sacudió su historia. Jacobo Grinberg desapareció misteriosamente, sin dejar rastro alguno. Su repentina ausencia generó todo tipo de especulaciones y teorías. Este hecho añadió una nueva capa de enigma a la ya fascinante historia de Pachita y su relación con el científico. ¿Qué ocurrió realmente con Jacobo Grinberg? Su ausencia alimentó teorías sobre la posesión de conocimientos peligrosos, sobre secretos que podrían haber puesto en riesgo su vida. Algunos sugieren que sus investigaciones lo llevaron demasiado lejos, a terrenos prohibidos que despertaron el interés de fuerzas oscuras. Otros, en cambio, creen que Grinberg logró trascender el plano físico, que su desaparición fue en realidad una ascensión a un estado superior de conciencia. El misterio que rodea a Jacobo Grinberg y Pachita permanece sin resolverse hasta el día de hoy, un enigma que desafía nuestra comprensión de la realidad. Esta historia continúa desafiando los límites de la ciencia y la razón, invitándonos a explorar los rincones más profundos de la conciencia humana y los misterios del universo. El legado de Pachita es complejo. Para muchos, fue un símbolo de esperanza y sanación más allá de la medicina tradicional. Inspiró a curanderos y reforzó la creencia en el poder de la fe y la mente. Los escépticos sugieren trucos, sugestión y efecto placebo, mientras otros ven en ella una catalizadora de procesos de autosanación. Su historia nos obliga a reconocer que no tenemos todas las respuestas y que el poder de la creencia humana es un territorio inexplorado. Al final, la historia de Pachita nos deja preguntas profundas sobre la realidad, la ciencia y el potencial humano. La historia de Pachita es solo una de las muchas historias fascinantes que exploramos en el canal En Vida. Si esta travesía despertó tu curiosidad, suscríbete y comparte este video para seguir descubriendo lo inexplicable. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en los milagros de Pachita o en la fuerza de la mente humana? Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio. El misterio continúa. Nos vemos en el próximo episodio.